Yo hoy querría contaros, hace poco más de 2 años a mí me eligieron decano del Colegio de Arquitectos de Madrid y, como han dicho algunos de los anteriores, en el mejor momento, es decir, año 2011, la arquitectura había bajado, la actividad de los arquitectos había bajado un 90%, la situación era absolutamente dramática. Un estudiante que en el año 2004 decía a sus amigos que iba a estudiar arquitectura, sus amigos le decían, ¡joder, qué bien, fantástico! En el año 2010, cuando le preguntaban, o en el 2011, cuando le preguntaban, ¿tú qué estudias? Arquitectura, uff. Bueno, pues no era así, y yo di un paso adelante y decidí liderar un proyecto de transformación, y hoy me gustaría hablaros de 2 cosas. En primer lugar, de la sociedad civil y del emprendimiento desde la sociedad civil. Yo he sido un profesional liberal toda mi vida, he tenido mi estudio, con lo cual, bueno, pues he sido un emprendedor, que he participado en varias empresas, pero yo quiero defender algo que hoy no se ha dicho en esta mesa. Procuro siempre decir lo contrario de lo que han dicho todos los anteriores. Como han sido muy brillantes, me resulta más difícil, pero entonces cambio el escenario y hablo del emprendimiento desde los profesionales, desde el conocimiento y desde la universidad. No desde el riesgo, no desde el arrojo, no desde el coraje, no de negocios innovadores absolutamente diferentes, sino de algo tan tradicional como es la arquitectura. Claro, cuando uno llega a esa institución, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, yo decido lanzar un proyecto que ayude a transformar la realidad que tenemos alrededor y, sobre todo, abrirnos a la sociedad. Necesitábamos que, como decía antes José Ignacio, se supiera qué hace un arquitecto. Un arquitecto no solo proyecta, diseña y dirige casas o urbanismo o diseño interior. Un arquitecto hace muchas más cosas, pero sobre todo por su formación. Y hoy además nos acompaña el director de la Escuela de Arquitectura del CEU, con quien tengo una relación extraordinaria, Federico Di Isidro, a quien me ha hecho muchísima ilusión verle hoy aquí. Lanzamos un proyecto que se llamaba Madrid Think Tank. Había muchos think tanks que eran historias donde un grupo de expertos, de sabios, se juntaban y destilaban información. Y nosotros decidimos montar algo basado en Madrid. Contamos que íbamos a hacer una serie de proyectos relacionando empresa, universidad y administraciones con proyectos desarrollados desde profesionales. Esto le llegó a la ministra de Fomento, a quien yo no conocía, me llamó, dijo, quiero presentar, a mí me habían invitado a presentar el proyecto en el Foro Nueva Economía de Expansión, en el RICH, José Luis Rodríguez, y me presentó la ministra de Fomento. En aquel escenario, de esto hace un año largo, en aquel escenario yo aparecí en el escenario, un mundo con todos los empresarios donde no aparecen nunca arquitectos, y probablemente era el único arquitecto o el primer arquitecto que aparecía en esa mesa, y hice una cosa que voy a repetir ahora. Antes de saludar a nadie, me puse a leer. Es un minuto. Todo el mundo en silencio, la ministra de Fomento me presenta y yo empiezo y leo. En una pequeña ciudad había una vez un cuento vacío. Todo esto la gente no sabía qué era lo que yo iba a decir. En una pequeña ciudad hubo una vez un cuento vacío. Tenía un aspecto impresionante, pero todas sus hojas estaban en blanco. Todo el mundo lo miraba con ilusión, pero al descubrir que no tenía ninguna historia, lo abandonaban. Cerca había un precioso tintero que estaba lleno de tinta desde que su dueño lo había dejado olvidado hacía años. Y el tintero y el cuento, juntos, se lamentaban de su mala suerte. Por azar, una vez que el cuento fue abandonado, acabó junto al tintero y compartieron sus desgracias durante días, y así habrían seguido durante años, si no ser porque una elegante pluma de cisne que había caído durante un vuelo había aparecido a su lado. Era la primera vez que la pluma se sentía sola y abandonada, y lloró profundamente acompañada del cuento y del tintero. Todos se sumaron en sus lamentos, pero la pluma se cansó enseguida de llorar. Al dejar sus quejas y secarse las lágrimas, vio claramente cómo los 3 podían hacer juntos mucho más que sufrir juntos, y convenció a sus amigos para escribir una historia. El cuento, en blanco, puso sus mejores hojas. La tinta no se derramó ni un poquito, y la pluma puso montones de ingenio y caligrafía para conseguir una preciosa historia de 3 amigos que se ayudaban para mejorar sus vidas. Un joven maestro, que pasaba por allí triste y cabizbajo, pensando cómo conseguir la atención de sus alumnos, que era lo que yo ese día también pretendía conseguir en aquel foro,
Descubrió el cuento y sus amigos, y al leerlo quedó encantado con aquella historia y recogiendo a los 3 artistas siguió su camino a la escuela. Allí contó la historia a sus alumnos y todos se mostraron atentos y encantados. Desde entonces, cada noche, pluma, tintero y cuento se unían para escribir una nueva historia para el joven profesor. Yo aquel día lo que les decía era que era el momento, estoy hablando del año 2012, era el momento en el que los ciudadanos, los profesionales y las empresas nos uniéramos para transformar el mundo. Y para eso necesitábamos marcar la agenda de las administraciones y decirles cómo queríamos que se hicieran las cosas. Yo cuando contaba que íbamos a arrancar con unos proyectos fantásticos y contaba aquellos proyectos en los que pensábamos hacer rehabilitación en Madrid, intervenir en el paisaje urbano, todos me decían, y además que íbamos a vincular a empresas, a muchas empresas, y que íbamos a vincular a las universidades. ¡Qué buena idea, fantástico! Ya cuando lo tengáis en marcha, venís y me lo contáis. Hoy tenemos en marcha 6 proyectos de rehabilitación de hoteles en Madrid. Cuando no había un solo proyecto en Madrid, estamos en este momento con 6 proyectos de rehabilitación y concursos para arquitectos. Estamos rehabilitando un edificio de viviendas en Madrid-Río, todo con apoyo de empresas. Empresas que han descubierto que había una forma de apostar por el conocimiento y por la responsabilidad de los profesionales. De profesionales que se han formado en la universidad y que están dispuestos a transformar el mundo, porque los que estáis en la universidad tenéis esa responsabilidad. Vais a liderar el mundo y tenéis la responsabilidad de transformarlo. La mejor manera de que el futuro sea como queremos es diseñarlo nosotros. Los arquitectos tenemos una cualidad extraordinaria muy poco contada. Cuando hablamos de innovación, la innovación es la creatividad aplicada. Hay ideas fantásticas, muy innovadoras, cuando en la encuesta alguien decía, no, pero tiene que ser algo muy nuevo y tal. Por ejemplo, una panadería, es algo muy nuevo. Montar una cosa que se llama harina, además un nombre muy innovador también. Una cosa que sean unos montaditos, muy innovador. No se trata solo de inventarse el mundo cada día, sino de destilar ideas que ya muchas hay creadas. Y como decía, la formación del arquitecto tiene una cosa que yo comparo con una bicicleta. Alguno me lo ha oído ya, pero no soy yo el que me repito, sino que se repiten ellos, que vuelven a estar aquí. ¿Por qué digo que es como una bicicleta? La formación de un ingeniero, que en las empresas está extraordinariamente valorado, es una formación que nos permite hacer de manera muy eficiente lo que ya sabemos hacer. Ir de aquí a allí y cada vez hacerlo más rápido y mejor, hasta el día en que yendo de aquí a allí aparece una piedra. Y el día que aparece una piedra, yo tengo hecho el monorraíl, donde voy a toda velocidad, cuando llego tengo que desmontar el monorraíl, y tengo un lío porque ya no sé cómo voy a llegar allí. Desde luego no voy a llegar en el mismo tiempo, carezco de flexibilidad, de capacidad de improvisar. Claro, cuando digo que el arquitecto tiene la formación de bicicletas, que tiene esa rueda trasera motriz que le hace equivalente al ingeniero y que debería estar muchísimo mejor considerado como profesional en el mundo de la empresa, y no lo está, pero lo va a estar. Y tiene una rueda delantera que se parece mucho más a la del artista, la parte creativa, la parte de la innovación, que permite, es decir, mientras que el ingeniero va de allí, hablo del ingeniero como una muestra de quien es muy eficiente, va de allí a allí y lo hace de manera muy eficiente, el artista, el creativo, va de allí a allí, pero en el camino se encuentra con Antonio y charla con Antonio y descubre algo, o descubre una flor o tal, y hace descubrimientos, pero a veces no llega a aquel sitio, llega a otro destino. Claro, el arquitecto tiene esa doble condición, la rueda trasera motriz, muy eficaz, y la rueda delantera, que es la rueda de la creatividad, de la imaginación, de la innovación, que le permite ir por otros rumbos y descubrir otras cosas. Claro, esa combinación, hacerla desde la formación universitaria, es extraordinario. Pero claro, vivimos en un momento en el que no es que tengamos una crisis, yo estoy absolutamente con Carlos, no es que tengamos una crisis. El problema es que lo que sufrimos en este momento es un desprecio absoluto al conocimiento. Y claro, eso, para quienes venimos de la universidad, para quienes nuestra formación para ser emprendedores está en el conocimiento, está en aportar valor en lo que hacemos y en la responsabilidad y en el rigor de que lo que hacemos para transformar la sociedad lo hacemos de manera consciente, es terrible. Y por eso nos tenemos que enfrentar a una guerra de precios en la que nosotros no podemos entrar. Porque un profesional que tiene que invertir en talento, en tecnología y en formación continuamente,
no puede competir con precios bajos. En eso se puede competir cuando uno ofrece bienes de consumo, pero no cuando ofrece servicios profesionales. Por eso es muy importante la sociedad civil y por eso es muy importante que haya una sociedad civil fuerte. Y por eso yo decidí ser decano del Colegio de Arquitectos para que empezara a tomar relevancia instituciones de la sociedad civil que agrupan a profesionales y pueden tener relación con empresas, con industria, con la universidad y, sobre todo, puede decirle a la Administración algo, y con esto acabo, que me ocurría muchas veces, que cuando les decía queremos recuperar el túnel que hay junto al Campo del Moro para iniciar una labor de turismo relacionada con Madrid-Río, o queremos rehabilitar una torre o 6 edificios o la Puerta del Sol, y me habéis visto en muchos periódicos y en televisiones hablando de todo esto, cuando se lo cuento a la Administración, la propia alcaldesa lo que me dice es: pero esto es un lío, no lo podemos hacer porque hay una ordenanza que regula tal. Justo eso es lo que quería oír. Que me digáis que no se puede hacer. Porque si todos los ciudadanos y los profesionales, las empresas y la industria estamos de acuerdo en que hay que ir por un camino, no vamos a tener más remedio, no vais a tener más remedio que ir por ese camino. Ese es el emprendimiento que a mí, como arquitecto y como responsable de una institución de la sociedad civil, os quería contar hoy y por el que yo quería apostar. Muchas gracias.